Aquí estamos en Cara a Cara, en vivo, para platicar de un tema que es fundamental y que tiene que ver con su vida cotidiana, con sus decisiones domésticas, que tiene que ver con la proyección también de la ciudad a largo plazo, y es el agua y digamos los costos del agua, la estructura actual del CIAPA, los retos que enfrenta, y para eso nos acompañan aquí la plana mayor del CIAPA. Saludamos a Aristeo Mejía, que es su director. Muy buenos días, Aristeo. Buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Y también Francisco Ayón, él es presidente del Consejo de Administración del CIAPA. Francisco, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenos días. Bien, muchas gracias. Gracias por estar aquí a medio puente. Gracias por acompañarnos aquí en Cara a Cara. Empezamos con una pregunta, Francisco, con el tema de las tarifas del agua. Que nos platiques cómo va a estar 2017 en materia de tarifas y si es justificable este aumento de poquito más del 5% que se anunció. Mira, ahí hay un tema que es fundamental en el tema de la cuestión tarifaria, que tiene que ver con el costo de producción que tiene para la institución el poder llevar 1 metro cúbico de agua a las casas de la zona metropolitana. Esta situación específica del metro cúbico de producción está rondando los 16 pesos con 16 centavos. Sí. 1 metro cúbico. 1 metro cúbico. Sí. Entonces, ese es el tema que se está generando, que tenemos en la proyección entre lo que tenemos de cuotas de trabajadores, de empleados, de esta situación, de todo el costo en global. Más o menos se tiene una situación aproximada de 16 pesos con 16 centavos. El costo que estará siendo marcado en este sentido, lo tendremos que ver reflejado en el costo que el propio CIAPA le cobra a los usuarios. Lo que no podemos vivir, Enrique, es lo que vivimos durante muchos años, que era una parte de una economía ficción, donde las tarifas dependían de instancias políticas, es decir, del Congreso del Estado. Y no de decisiones técnicas. Digamos. Y no de decisiones técnicas, del Congreso del Estado, de los propios cabildos municipales, y entonces en muchas de estas ocasiones había un gran tema, que lo que se tenía que generar, se daban decisiones de carácter electoral y se dejaba de lado el tema técnico del agua potable. En este sentido, la legislatura anterior creó un Consejo Tarifario Ciudadano donde participan desde instancias gubernamentales, vecinales, los propios gobiernos municipales, universidades, empresarios. Es una serie de situaciones de carácter ciudadano, y durante todo el año, no es una reunión de un día, durante todo el año se van haciendo estudios de cómo es la situación del comportamiento, hacia dónde tiene que ir, y se determinan en esta parte las propuestas de los consejos tarifarios. Este incremento, Francisco Ayón, del 5.5%, ¿qué tanto nos acerca a que no esté subsidiado el agua? Mira, nos acerca a un punto donde la situación del subsidio sea en un rango mucho menor de lo que llegó a ser. El tema de los rangos de los subsidios, Enrique, para que nos demos una idea, llegó a ser hasta del 160%. ¿Sí? ¿De subsidio? De subsidio. ¿Ahorita en cuánto estaría? Estaríamos aproximadamente en un 12-14% de subsidio de la tarifa. Es una situación menor. También entendemos el tema en concreto de las personas en una situación económica complicada, ante un escenario mundial complicado. Sí. Y se tomaron decisiones técnicas y políticas para acercar lo más posible a no dañar la economía familiar, que era un tema que el gobernador y los presidentes municipales pusieron sobre la mesa, y tampoco desequilibrar las propias finanzas. Entonces ese es más o menos el panorama. ¿Qué te diría yo? Lo que tendremos que medir es la eficiencia de los servicios que tiene la institución. Te voy a poner ejemplos muy concretos. Te puedo poner el número de empleados que tiene Tlalnepantla por cada 1000 tomas, que son 11.7. O Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que tiene 10.4 empleados por 1000 tomas. O Acapulco, Guerrero, que tiene 9.2. El CIAPA es de las instituciones que tiene más bajo el número de empleados por cada 1000 tomas. Nosotros tenemos 2.5 empleados por cada 1000 tomas.
Entonces, si nos comparas con otros municipios o ciudades importantes, Guanajuato con 7, Veracruz con 7, Ciudad de México con 6, la verdad es que somos un organismo eficiente y lo que tenemos que generar es hacer una proyección muy concreta de lo que debe de valer el agua, de la eficiencia de la propia institución. Te pasaré algunos datos que creo que sería importante compartir con tu audiencia, que creo que son fundamentales para el propio tema. Te pondré un ejemplo. La tarifa de 6 metros cúbicos, que es el uso social y universal que marca la propia UNESCO para el agua solamente con un cargo administrativo, de 6 metros cúbicos en el municipio de León se pagan 142 pesos. En el municipio de Monterrey 81, en el municipio de Aguascalientes 208, en el municipio de Tijuana 98 pesos con 91 centavos y en Guadalajara en la tarifa 2016, que son los comparativos que te estoy dando, se pagaban 38 pesos con 19 centavos. Por 6 litros. Por 6. Sí. 6 metros cúbicos, que son 6,000. Y ya con la nueva tarifa nos iríamos a ¿cuánto? A 42. A 42 pesos. Sí, entonces estamos muy abajo de los 140 de León o de los 208 de Aguascalientes. La realidad es que tenía un desfase importante el tema tarifario en la institución, se ha ido equilibrando. La verdad, yo le hago un reconocimiento a toda la gente que labora en la institución en el nombre del ingeniero Aristeo Mejía, porque prácticamente se recibió una institución en quiebra. O sea, prácticamente solo había recursos para pagar los sueldos y las gasolinas y ya. Teníamos deficiencias en temas de potabilización, en una serie de cuestiones importantes. Sí. Hoy la institución vive un clima financiero, si no el mejor, sí un clima muchísimo más adecuado a la realidad y al futuro. Y entonces en esa parte es como tendremos que seguir trabajando. Listo, entonces por lo que entiendo, por lo que dice Francisco Ayllón, la tarifa tendrá que seguir subiendo en los siguientes años. Por supuesto. Del agua. Sí, en este momento, como ya lo dijo nuestro presidente, el costo del agua es de 16. Lo estamos cobrando 14.20 promedio en relación a todos los ingresos que emanan a través de los diferentes cobros que hace nuestra institución, porque a nivel de tarifa pues representa algo importante, son del orden de 2.500 millones de pesos los que ingresan, pero también tenemos ingresos por concepto de factibilidades, de mantenimientos y acciones tendientes al buen comportamiento de los usuarios ante un uso irracional del recurso. En ese sentido también el costo del agua va incrementándose para poder estar en condiciones de realizar el subsidio y según el uso. El uso comercial tiene un costo adicional, el uso industrial tiene un costo más importante, ya que eso mismo pues sirve para poder subsidiar a los que menos tienen, como es el caso de los señores que tienen pues extrema pobreza o los jubilados, pensionados o viudos que también reciben el 50% de descuento, los de extrema pobreza el 60%. En acciones tendientes al aspecto técnico, pues hemos buscado la forma de tener un poquito de mayor la eficiencia en torno al aspecto de fugas, que también son importantes en este caso, para que no se desperdicie el vital líquido. Se hablaba de un 42%, nosotros andamos del orden de un 30%, y de ese 30%, tan solo por concepto de submedición, llega al orden de 9%, o sea, de que los medidores necesitamos cambiarlos también para que midan lo adecuado y lo correcto. En esas condiciones hemos estado llevando a cabo para trabajar en términos que dentro de lo que establece el promedio nacional cumplamos cabalmente con esos porcentajes. Corte, seguimos platicando sobre el CIAPA, agua, también platicaremos sobre los deudores, si la tarifa tiene o no que seguir incrementándose. 9 de la mañana con 15 minutos, regresamos a Cara a Cara.
9:19 a.m. Estamos platicando con Aristeo Mejía, director del CIAPA, y con Francisco Ayllón, presidente del Consejo de Administración del mismo CIAPA. Hace algunas semanas, Francisco Ayllón, declaraste que querías eliminar algo así llamado la cuota fija del agua. Mira. Declaraste y dijiste, tenemos una cuota fija, por lo tanto, los próximos 2 años tenemos que hacer todo lo posible para eliminarla. ¿Qué significa esto de cuota fija y cómo impactaría en los precios? Mira, hay un tema que es fundamental que tiene que ver con el consumo de agua de la zona metropolitana. Hace rato te comentaba que ante la situación de la quita del subsidio, ya el 35% de los usuarios están en el rango de 0 a 6. Un caso contrario al que teníamos anteriormente, donde en este rango solamente estaba el 10%. Eso quiere decir que la gente está aprendiendo a ahorrar el agua. Sí. Está entendiendo que si quiere pagar menos y si quiere generar ahorros en sus consumos, el camino es gastar menos agua. Pero es una buena noticia. Muy buena está adquiriendo noticia. conciencia Muy del buena costo noticia. del agua y de la importancia del agua. Así es. ¿Cuál es el tema de la situación de la cuota fija? Hay 129,000 cuentas que no tienen un micromedidor, que es decir, se toma el consumo de acuerdo a los metros de la finca, al número de baños, a una serie de situaciones y tienen una cuota tasada en base a estos puntos en concreto. ¿Cuál es la meta? Hay algunos compromisos y algunos trabajos que hemos generado en las mesas con el gobernador y con los presidentes municipales. Y hay 2 puntos fundamentales. Uno es la eliminación de esa cuota fija. Hay 129,000 usuarios o cuentas que tienen cuota fija. O sea, que tendrían que tener medidor y no tienen Tendrían medidor. que tener medidor y no lo tienen. Entonces, estaremos generando en estos próximos 2 años. ¿Quién la desaparece la cuota fija, perdón, Francisco Ayllón? ¿La Sí. desaparece el Congreso o No, el comité tarifario? No. Lo que nosotros pretendemos es que todo mundo tenga un medidor. Con eso. Que no todo se necesita. No es una cuestión de otra índole, más que poder tener una micromedición y que sea más justo para... Hay gente que nos dice, es que yo casi no gasto agua, pero los orígenes y las mediciones que hace el propio CIAPA nos muestra que... Les da una cuota más alta de lo que ellos creen que... Les da una cuota más alta, pero también nosotros en las mediciones que hacemos, en esas casas se gasta mucho más agua, ¿sí?, de lo que se gasta en donde hay un sistema de micromedición. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos? Que todo el mundo tenga las mismas condiciones y que todo el mundo tenga un medidor en su casa y que pague lo justo de lo que está gastando del agua. Entonces, en esta parte tenemos alrededor de 146,000 cuentas. ¿Qué porcentaje, digamos, de las cuentas totales? Debe de ser aproximadamente un 12%. Ah, no es alto. 12% Sí, es un tiene tema, cuota fija. Es un tema fuerte. Ya estamos trabajando para que en estos próximos 2 años, dentro de todos estos avances que presenta el CIAPA en esta administración, desaparezcan todas esas cuentas de cuota fija, que todo se vaya a la situación específica del servicio medido doméstico. Eso es por una parte. La parte 2 tiene que ver con la recategorización de las zonas de pobreza. Sí, que esa es una parte fundamental. Las zonas de pobreza lo estamos trabajando con los propios gobiernos municipales y también revisar un tema que es fundamental, Enrique, que tiene que ver con el tema de pensionados y tercera edad. El que tú tengas más de 60 o 65 años no quiere decir que tengas necesidad de un subsidio. Sí, para no herir susceptibilidades. O sea, puede ser de la tercera edad y tener dinero y poder pagar el agua. A ver, para no herir susceptibilidades y hablar de un tema muy específico, te puedo hablar del caso de mi señora madre. Tiene más de 65 años, es jubilada y no tiene necesidad de un subsidio. Entonces, ¿qué es lo que tendremos que generar? Y no tiene necesidad de un subsidio no por mí, por su salario de ella, por su trabajo de ella, por situaciones de ella. Lo que tendremos que generar es que la gente no se le den subsidios en automático, solamente aquellos que lo soliciten y lo requieran. Porque tenemos el caso de jubilaciones que tienen promedios superiores a los 20, 30, 40, 50, 100 mil pesos
y que entrarían en el supuesto como está hoy marcada la ley. O sea, pasar de subsidios universales a subsidios subsidios individualizados, en donde claro, se donde define la según la gente, situación económica donde la gente de cada lo solicite. O sea, no es factible que tú tengas políticas globales donde digas o pienses que todos los mayores de 65 años tienen una situación de problemática económica, que no lo sucede. Ese es uno de los temas, otro de los temas importantes. Creo que tiene que ver con la situación específica de poder seguir brindando el tema de los servicios de agua potable alcantarillado a toda la zona metropolitana. Hay siempre un tema en la mesa que dice, somos 4, Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá. ¿Y por qué no se integra Tlajomulco? ¿Por qué no se integra El Salto, Juanacatlán u otros? Lo que tendremos que revisar es poder generar una integración y que la integración vaya siendo gradualizada. ¿Qué es lo que nos sucede en estos casos, Enrique? Te voy a platicar lo que nosotros vemos como institución. La realidad de las cosas es que a partir de la creación del CIAPA, lo que antes era el Patronato de Agua Potable de Guadalajara, es quien realmente subsidia la situación del crecimiento de las redes hacia Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá. Sí, la subsidia en decremento de la infraestructura hidráulica y sanitaria de Guadalajara. Y entonces te podemos decir que el 38% de las cuentas del CIAPA son de Guadalajara, que el 33% de las cuentas del CIAPA son de Zapopan, el 15% de Tlaquepaque y el 13% de Tonalá. Entonces, sobre todo subsidia Tonalá de Tlaquepaque, incluso por número, no por porcentaje. Así es, tiene que ver con una situación de habitantes y tiene que ver con una situación de cómo se nace. ¿Qué pasaría el día de mañana? Que esa es una decisión que por eso nosotros hablamos de una cuestión gradual. Si el día de mañana nosotros pretendemos integrar a Tlajomulco y al Salto, lo que se tendría que generar es que todos esos rangos de inversión de estos 4 municipios, en lugar de estarlos haciendo en esos 4 municipios, tendremos que trabajar para que se integraran Tlajomulco y el Salto. Porque no se tiene un sistema integral, se tienen sistemas aislados en colonias, en algunos puntos en concreto donde hay un pozo y una planta, donde hay un pozo y otra planta, pero no hay un sistema integral que lleve agua potable a Tlajomulco o al Salto. No hay un acuaférico como sí lo hay en la zona metropolitana. O sea, hay un acuaférico del CIAPA que pasa de Tonalá a Tlaquepaque, de Tlaquepaque a Guadalajara, de Guadalajara a Zapopan. Nos falta una parte del mismo en la parte norte de Zapopan, sí, pero hay todo un sistema integral, por eso es un servicio intermunicipal. En el caso de Tlajomulco, Francisco, ¿tenemos una idea de cuánto costaría integrar a Tlajomulco o Aristeo? ¿Tenemos alguna idea? Es una pregunta. Digo, porque hace tiempo declaraste tú que no había capacidad financiera en el CIAPA para integrarlo actualmente. La realidad es que, como dice el presidente, sería en forma gradual. Si estamos hablando de la zona Valles, allí se requeriría llevar a cabo la construcción de un cárcamo de bombeo en donde tenemos los tanques del sistema Toluquilla, y a través de una línea de conducción a un tanque de regulación, y de ahí derivar hacia todas las colonias que están en torno a esa zona, y andaría del orden de los 500 millones de pesos, más aparte. ¿Solamente la zona Valles? Sí, más aparte la perforación de pozos que nosotros estamos realizando, porque nuestra institución en ese lugar tiene la posibilidad de obtener 1000 litros por segundo. ¿Sí? Y en este momento estamos llevando a cabo la perforación de pozos adicionales porque teníamos 400 litros, que era lo que hemos estado obteniendo. En ese sentido, consideramos que para el año entrante tendremos ese metro cúbico para también estar en condiciones de enviar a la ciudad en base a el aumento que requiere cada año la ciudad y que en un momento determinado, en espera más bien de la entrada de las nuevas fuentes. ¿Has hablado, Francisco John, con Alberto Uribe de este tema? ¿De lo que significa que Tlajomulco se integre al CIAPA? Sí, he platicado con Alberto, hemos tenido algunas reuniones en específico, entiendo el tema
del propio gobierno municipal. Porque él lo de propuso en Tlajomulco. campaña y después ya siendo gobierno dijo, creo que no hay condiciones para integrarme al CIEP. Lo que pasa en esa parte creo que es fundamental el que tendría que haber una serie de inversiones muy importantes que ahorita el CIAPA no dispone De esos recursos. de esos recursos, y lo que tendríamos que buscar serían mecanismos muy eficientes para poder visualizar, ir haciendo la integración por zonas. Las zonas que más problemática tiene Tlajomulco para la situación del servicio de agua potable son la zona Valles y la zona de carretera Chapala. Sí. Entonces se podría generar desde una venta de agua por bloque y decirle a Tlajomulco, oye, nosotros generamos tanto servicio de agua potable y te podemos vender tantos metros o tantos litros por segundo y a nosotros nos pagas tú y tú sigues con tu sistema, o podríamos ir integrando zonas. Es un tema que está sobre la mesa, que tendremos que seguir trabajando y tendremos que visualizar, Enrique, que cuando tengamos las fuentes que se están construyendo en las instancias de Conagua y SEA, para tener una situación de certeza del futuro de abastecimiento, podamos generar algunas situaciones en concreto hacia esas zonas de la carretera Chapala, que lo que se tendría que hacer sería como una derivación del propio acuaférico o del propio acueducto Guadalajara-Chapala, para poderlo generar a un punto determinado y que a partir de ese punto determinado por gravedad Se distribuye. podamos distribuir hacia esa zona y hacia algunas otras zonas de Tlaquepaque y Tonalá, que cubriríamos en el mismo sentido, incluso algunos puntos del Salto. Pero esto tendría que ser cuando esté funcionando el tema de la situación de Zapotillo, de Purgatorio y algunas otras cuestiones, porque en los momentos actuales la verdad es que es muy complicado, porque en algunos meses del año sí tenemos una cuestión deficitaria en el trayecto del agua por el acueducto Guadalajara-Chapala, y es cuando tenemos que hacer uso del sistema antiguo. Vamos al corte, seguimos platicando con Francisco Ayón y con Aristeo Mejía. Con 36 minutos estamos platicando sobre las tarifas del agua, los costos en incremento que va a haber para 2017. Francisco Ayón, ¿cómo estamos en materia de adeudos? Hasta donde tenía entendido, una de cada 4 cuentas tiene algún adeudo en la ciudad, y también que pongas el énfasis en el asunto de los que deben mucho, ¿no? De los grandes deudores. Mira, yo creo que en la institución tenemos que generar, y lo estamos planteando ya este año, más que grandes deudores, una oficina de grandes consumidores. Claro. Porque tenemos que darle un seguimiento muy puntual a ese tema. Te puedo decir que en 8,000 cuentas aproximadamente concentramos casi el 30% de los recursos de la institución. Entonces, lo que estaremos generando en estos próximos 2 años es que esas cuentas tengan medidores telemétricos, donde ya la medición en concreto llegue directamente a la institución, donde no se tenga que hacer una medición por parte de una persona determinada, para que podamos automatizar y darle un servicio muy adecuado a estas 10,000 cuentas de grandes consumidores, y que esto nos permita generar un seguimiento muy puntual, no nada más al servicio de ellos, sino también al tema de los que adeudan en esas situaciones en concreto. Claro. Sí tenemos una eficiencia comercial, estamos llegando al 80% aproximadamente, lo recibimos con números mucho menores. Creo que cada año tendremos que estar mejorando. Ahorita lo que tendremos que buscar eficientar es la organización de los propios módulos de nuestros sistemas de cómputo y de nuestros sistemas de software, con 2 áreas fundamentales, que es el área técnica y el área comercial. Tenemos uno de los sistemas más eficientes, estuvimos siendo
objeto del estudio por parte de UNOPS, y uno de los puntos que le recalcaban al gobernador que una de las instituciones con mayor control organizacional era CIAPA, de todo el estado, pero que hacía falta la situación de poder vincular el tema de las gerencias comerciales y de las gerencias técnicas a la integración total del sistema, y lo estaremos realizando en estos próximos años. Aristeo Mejía, grandes consumidores, ¿cómo hacer para que paguen lo que tienen que pagar? Sí, nuestro personal está en forma permanente y constante, llevando a cabo acciones tendientes de reducción de servicio. Se le deja la notificación y se hace un espacio de tiempo de 15 días en el momento en el cual no proceden a su pago. Llevamos a cabo a través de nuestro personal a la reducción correspondiente del servicio. No podemos cortar el servicio de agua a uso doméstico, pero sí a comercial, sí podemos cortar el servicio a la comercial o industrial. Ahí de alguna manera pues tenemos que hacerlo. Es algo que no nos gusta realizar, pero no nos queda otra alternativa. Aparte de eso, ya también aquí el señor presidente nos ha indicado que debe crear una unidad fiscalizadora para fin de poder llevar a cabo con más personal incluso acciones tendientes para estos fines y que la cartera vencida disminuya en forma importante. Sí. Francisco Ayón, Universidad de Guadalajara, entidades de gobierno, ¿cómo están en materia de pago de agua? Mira, en el tema de la Universidad de Guadalajara hay un tema marcado en su propia ley orgánica en el Congreso del Estado que los exenta de este pago. Uh-huh. Ese es un tema que para nosotros lo que tenemos que hacer es respetar el Estado de Derecho. Seguido nos llegan solicitudes de transparencia y está marcado en la propia ley que autoriza, no nosotros, en el Congreso del Estado, y en este sentido se da esta situación. Hemos estado haciendo, te puedo decir que la Secretaría de Educación paga sus consumos del agua, que el gobierno del Estado paga sus consumos del agua. Se ha tenido un convenio muy concreto con algunas instituciones deudoras del CIAPA, del propio gobierno estatal, para que con los apoyos que ha dado el gobierno del Estado a la institución, dentro del convenio de apoyo, por ponerte un ejemplo, para el programa Todos con Agua, el gobierno estatal genera una inversión de más de 200 millones de pesos. Y en este sentido... Van estas cuentas incluidas, Van estas cuentas incluidas en los temas de esos inyecciones extraordinarias de recursos del gobierno estatal para poder solventar toda la situación de deudas. Yo creo que la parte más importante aquí, Enrique, tendrá que ver en este tema de grandes deudores y cómo vamos eficientando el tema de la cobranza comercial. Ese es un tema muy importante. Creo que la tecnología actúa a nuestro favor. Cada vez va a ser más fácil poder organizar esas situaciones. Hace rato te decía el ingeniero, vamos a meter más personal. Sí, lo que vamos a hacer es una reorganización de personal, no vamos a hacer una recontratación ni contrataciones mayores, sino áreas muy específicas que podremos eficientar de otra manera. Los vamos a capacitar y los vamos a mandar a los temas de grandes consumidores, a los temas de ejecutivos de cuenta, a todos y cada uno de los temas. Entonces, yo creo que ahorita estamos en un proceso de transformación estratégica de la institución. Creo que es una muy buena y noble institución, creo que damos un buen servicio, tendremos que eficientar de manera importante nuestros servicios de atención al público. Entonces, ¿los adeudos se concentran sobre todo en la rama comercial? ¿Sobre todo están ahí? Porque... En el monto, es que son dos cosas. Sí. Si me preguntas si se concentran en el número de contratos, no. Se concentran en la parte doméstica. Digamos del monto. Todavía. En la parte de los contratos. Okay. Si me preguntas por la parte del monto. Total, exacto. Del monto total. En el monto total es una situación bastante pareja entre comercial y habitacional. Porque la situación de los montos son mayores los montos comerciales, claro, y menos que los domésticos. Que los domésticos. Entonces lo que queremos eficientar es primero el tema de la cobranza en los comerciales,
al mismo tiempo que trabajamos los habitacionales y quitamos los servicios de cuota Pero a fija. estos comerciales no se les ha quitado el servicio del agua. Porque son 26,000 cuentas, ¿no? Deudoras comerciales. Sí, pero no todas tienen los adeudos en esa forma. De esa forma. Sencillamente que nosotros nos abocamos a los que tienen mayores adeudos a ir a hacer ese tipo de reducciones precisamente para que la institución reciba los recursos que le hace falta y que adeudan, ¿no? En esa forma es como priorizamos nuestro trabajo. Tenemos, Francisco, digamos, el monto total de adeudos, total, con el CIAPA, incluyendo doméstico y comercial. Mira, allí es un tema donde nuestra opinión es que estamos siendo eficientes al 80%. Tenemos que generar una quita hacia el futuro de todas las cuentas que por ley ya son incobrables. Desde que se genera la institución venimos cargando a los estados financieros adeudos de los años 80. Sí, entonces nos dicen, oye, pues es que tienen tal punto de tarifas por cobrar de los años 80. Entonces se tendrían que rasurar algunas para que quede una cifra real. Así de lo que es, se y adeuda. entonces estamos en ese proyecto ya con los propios, el gobierno estatal, el gobierno municipal, porque por ley ya no las puedes cobrar. Y entonces las vienes arrastrando en tus estados de cuenta y lo que tendrías que hacer es decir, oigan, toda esta situación ya por ley no se puede cobrar, tenemos que orientarnos en estos temas y en estos puntos muy específicos hacia dónde queremos ir y cómo queremos ir. Claro. Yo creo que la parte fundamental aquí, Enrique, es el que los ciudadanos, el que los tapatíos y la gente de la zona metropolitana de Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, podamos revisar y entender. Yo te lo comentaba hace rato, la tarifa de 12.25, si tú la divides entre 1,000 litros, te da un tema bien sencillo. Cada litro de agua potable en tu domicilio puesta en tu casa te cuesta 1 centavo, 1.2 centavos por litro. ¿Sí? Entonces, es tremendo. No es un es tema, bajísimo. No es un tema de un cobro excesivo, no es un tema, es un tema de eficientar más, sí tenemos que ser más eficientes. Es un tema de poder cambiar, sí debemos de cambiar. Es un tema de un trabajo constante de eficiencia y también es un trabajo constante de cobranza, pero que también entendamos, va mucha gente con nosotros, Enrique, nos dice, oye, es que no tengo para pagar el agua. Y ves los recibos y ves los servicios de televisión por cable y ves otra serie de servicios y entonces volteas y te preguntas, no puedes pagar quizá los 42 pesos que se estará generando en el cobro de los 6 primeros metros cúbicos y tienes 280 para pagar mensualmente el cable. Yo creo que tenemos que darle la importancia. Es que ahí la conciencia de muchos de los tapatíos ha sido que el agua siempre ha sido muy barata, casi llegando a lo gratis. Y entonces, yo creo que es una... El tema es que el gran tema de futuro del planeta es el agua. Es el agua. Entonces, lo que tenemos que hacer es eficientar esas situaciones, eficientar el gasto y que podamos todos entender que no hay agua más cara que la que no se tiene. O sea, no me quiero imaginar un rescate de una institución del agua que nos costaría miles de millones de pesos. Volvemos, Francisco Ayllón, para que me digas también, Aristeo Mejía, ¿cuántos años tenemos provisión de agua en Guadalajara en estos momentos? Regresamos. Claro. De la mañana con 52 minutos. Aristeo Mejía, Francisco Ayllón, ¿para cuántos años tenemos agua en la ciudad actualmente? Bueno, ya de antemano hay déficit, no tenemos un equilibrio, pero al final hemos buscado la forma de poder hacer llegar, como lo dijo nuestro presidente, agua del sistema antiguo. Con eso completamos lo que tenemos la autorización a través de Conagua de agua de Chapala. En el estiaje necesariamente tenemos que hacer uso de los volúmenes adicionales por esa vía. Sí. Aunque de alguna forma por el acueducto se construyó por lo mismo, porque también a través del canal de Atequiza también tiene uso de riego, o sea, era compartido. Y
a cielo abierto también había pérdidas por evaporación o por fugas o por otros aspectos diferentes, y se optó por la construcción del acueducto. En este momento el acueducto nos está proporcionando 5.4 metros cúbicos por segundo en lugar de los 7.5 del convenio, ¿no? Construido y el convenio. Con eso estamos en condiciones de enviar a la ciudad lo que requiera. Aparte, hay que señalar que el gobierno de la República, a través del señor presidente, con el señor gobernador, autorizó la perforación de pozos adicionales, como fueron 17, que más aparte la rehabilitación de 15 y el equipamiento de 6, que nos va a dar 1.300 litros por segundo adicionales. Ya para el estiaje del año de este año, ya obtuvimos 600 litros, y eso fue factor determinante para que no hubiera los tandeos correspondientes. Al finalizar el año, tenemos previsto los otros 700 litros adicionales, están en proceso de equipamiento, 8 pozos, sí, más sus líneas de conducción, 9 pozos, perdón, y con eso completaríamos los 1.300 litros. Eso fue una acción pues importante que también el señor gobernador consiguió otra vez con el señor presidente, para que aumentáramos incluso la cuota de extracción del subsuelo, ya que nosotros tenemos nada más 3.000 litros por segundo concesionados por concepto de aguas del subsuelo. Y ahora podemos manejar el metro cúbico cuando menos adicional con en estos tanto pozos. entre en operación las nuevas fuentes. Francisco, ¿y cuántos años de agua tenemos para la ciudad en caso de que nada cambie, pues? Lo que nosotros visualizamos es que tenemos una situación de corto y de mediano plazo. En la situación de corto plazo, lo que tendremos que generar es la limpieza de nuestra situación del sistema antiguo. Hemos hecho ya inversiones importantes nosotros mismos para la situación de la extracción. ¿Del acueducto, digamos, para cumplir el convenio? No tanto del acueducto, sino del río Santiago, uh-huh, donde nosotros mismos como CIAPA, como institución, estaremos generando la limpieza del mismo. Tenemos otros puntos que tienen que ver, como lo decía el ingeniero, con el tema de pozos. Y la parte fundamental tiene que ver con las obras del Río Verde. En esas obras del Río Verde, como tú lo sabes, hay un tema jurídico con el tema de la presa de Zapotillo. Hay otra situación que tendría que estar avanzándose en la situación de Purgatorio. Creo que vamos en avances importantes, creo que se ha avanzado mucho en este gobierno. Ya la presa del Salto va a incidir en el agua de la propia ciudad de Tepatitlán. Entonces, nuestra opinión es que realizadas estas obras y con lo que tenemos ahorita en la estructura, creo que tendremos agua para los próximos garantizadas 60 o 70 años. ¿Con el Zapotillo a 105 o 80? Nuestra opinión es que esa es una decisión que escapa de con Pero nosotros. Incluso con 80 están esas previsiones. Con 80 quizá las previsiones pudieran bajar. Ser menor. Lo que se tendría que revisar en esos temas es una cuestión legal que lo estará viendo con agua y la propia Comisión Estatal del Agua, y poder visualizar el futuro ya sea 80 o 105. Rápido, algunas preguntas, Francisco Ayón y Aristeo Mejía. María Luisa, Colonia del Carmen, secretario, toda la vida tenemos pagando nuestras tarifas del agua, luz y demás servicios y no me dan ningún tipo de descuento. Si bien usamos el servicio, existen otras dependencias o edificios públicos que no pagan ni un peso, te dicen. También tengo 2 años pagando casi 5,000 en una casa deshabitada y pidiendo medidor. Ayúdenme, dice. Con todo el gusto. Ahorita te lo redirigimos, creo que también te robó esta persona. Sí, claro. Algunos mensajes vía WhatsApp. Bueno, deseo una estrella tan especial, que Dios, muchas gracias. ¿Por qué no eficientó la Secretaría de Educación? Te pregunta, por ejemplo, que los maestros que se jubilan lo hagan a una edad más grande, como todos los mortales en este país. Qué eficiente todo el aparato burocrático en el CIAPA, y verá que lo que se cobra es suficiente sabiéndolo administrar y alcanza para darle mantenimiento a toda la red, a cómo están las cosas. No hay dinero que alcance para mantener tanto Aragán en el aparato gubernamental. No sé si quieran responder algo. Es un tema, nosotros nos basamos en la propia situación de los empleados por 1000 tomas. Es un tema que está medido, no lo medimos nosotros, lo mide la propia Conagua.
SIAPA es de los organismos más eficientes, tiene 2.5 trabajadores por cada 1000 tomas. Hay organismos que tienen 7, 10, 12. Entonces, en ese sentido, creo que se está generalizando un tema de alguna manera, pero que no es real. Yo quiero abundar un poquito en ese tema. Nuestra institución, si no fuera eficiente, no contará con los recursos suficientes para estar en condiciones de llevar a cabo la entrega del agua las 24 horas del día durante los 365 y de calidad potable. Además, estar en condiciones de llevar a cabo la rehabilitación y los arreglos correspondientes de las fugas en tiempo y forma y los socavones, que tenemos necesariamente que incluso hasta contratar empresas para hacerlo en lo más rápido posible y afectar lo menos a la población. En ese sentido hemos venido trabajando. Tenemos muchas cosas todavía por hacer, como lo ha dicho nuestro presidente, eficientar muchas cosas, tener que llevar a cabo la sectorización correspondiente para fin de poder estar en condiciones de determinar con exactitud cuáles son las fugas no visibles y de esa manera contar con esos volúmenes adicionales para que nuestras redes cuenten con la presión adecuada también, y de esa forma hemos venido haciendo nuestro trabajo. Aristo Mejía, gracias. Francisco Ayón, muchas gracias por haber estado aquí. Mañana tenemos cara a cara, nos visita el secretario Héctor Pizano, hablaremos con él del tema de los empleos en Jalisco. Soy Enrique Tuceni, hasta mañana.